agradecer la presencia de todos ustedes. Esta es una actividad para mí muy especial porque jamás fue una actividad organizada y preparada con tanto tiempo de anticipación. Porque creo que la primera comunicación habrá sido ya por septiembre, octubre del año pasado. ¿Sí? Bueno. Lo que vieron, lo que acaban de ver, obviamente son los primeros 3 minutos del documental argentino llamado 4 de julio, que lleva como subtítulo el de mi libro, La masacre de San Patricio, documental que fue estrenado en julio del año pasado, realizado por 2 cineastas argentinos, Juan Pablo Yang y Pablo Zubizarreta, inspirado en buena parte en mi libro y afortunadamente con un enorme aporte de 2 realizadores en la investigación que lograron avanzar sobre todo lo que yo hice allá a mediados de los años 80, cuando hice la investigación que dio lugar al libro. Lo que acaban de ver obviamente es la lectura completa del parte policial que da cuenta del asesinato de los 5 religiosos palotinos. Digo esto porque creo que es necesario. Los palotinos son una congregación católica. La parroquia donde ocurrió el asesinato, el 4 de julio de 1976, está ubicada, como dice el relato del acta policial, en el barrio de Belgrano R, en la ciudad de Buenos Aires, y allí fueron asesinados las 5 personas que ustedes acaban de ver, sus rostros acaban de ver, 3 sacerdotes, los padres Kelly, Liden y Dufo, y 2 estudiantes, 2 seminaristas, el más grande, Salvador Barbeito, que era nacido en Galicia y tenía en aquel momento 29 años, y el más joven, Emilio Barletti, que era de la provincia de Buenos Aires, nacido en San Antonio de Arico, y que en el momento en el cual fue asesinado tenía solo 23 años. Yo vine a contarles en realidad 2 historias, y no voy a abundar en los términos, por lo menos en lo que puede llamarse un abordaje jurídico del asunto. Quiero contarles una experiencia personal que me parece que es lo más interesante que puedo volcarles, porque obviamente aquí me acompañan personas que tienen toda la experiencia, el conocimiento para poder abordar con mayor propiedad el tema jurídico. Las 2 historias que quiero contarles, primero es la del libro. El libro es, como lo acabo más o menos de señalar, la primera investigación que se realizó en torno al asesinato de esta comunidad religiosa, hecho ocurrido en el marco del terrorismo del Estado, en el cual fueron asesinados estas 5 personas en la madrugada del domingo 4 de julio de 1976, es decir, en los primeros meses de la dictadura militar, que como ustedes saben había comenzado el 24 de marzo de ese año. El libro fue publicado allá a fines de 1989 y su objetivo era tratar de contar este alevoso hecho, dar sus detalles, explicar el marco en el cual se había producido, un marco que tenía cierto grado de precisión y especificidad, porque se trata del hecho de sangre más importante que sufrió la Iglesia Católica Argentina, no solo en la dictadura militar, sino en toda su larga historia en la Argentina. Por lo tanto, habría por lo menos un interrogante, y habría también una reflexión sobre qué rol había jugado la Iglesia Católica durante la dictadura militar. Y una de las respuestas que formula el libro, para de alguna manera explicar el marco en el cual se produjo el quíntuple asesinato, es que los palotinos, como otros sectores de la Iglesia Católica Argentina, habían transitado en los años anteriores una experiencia renovadora dentro de la Iglesia, caracterizada por lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, emanada no, digamos, de un grupo subversivo, de un grupo clandestino, de las catacumbas, sino emanada del Concilio Vaticano II
que comenzó a funcionar a mediados de la década del 60 bajo el papado de Juan XXIII, y que particularmente había alcanzado mucho predicamento en América Latina porque esta doctrina social de la Iglesia, que predicaba, entre otras cosas, lo que los católicos llamaban o llaman la opción preferencial por los pobres, esa prédica había hecho carne especialmente en nuestro continente, especialmente en América Latina, a punto tal que 2 conferencias realizadas en América Latina, a la cual asistieron numerosos obispos, miembros destacadísimos de la jerarquía católica en América Latina, habían consagrado como propósito fundamental de la tarea evangelizadora de la Iglesia Católica en América Latina aplicar justamente esta doctrina, la doctrina social, la doctrina donde los católicos debían volcarse fundamentalmente en la promoción de aquellos más débiles, de aquellos más pobres, de aquellos más necesitados. El golpe del año 76 encuentra a la Iglesia argentina dividida entonces en 2 sectores claramente identificados: un sector apegado al poder, un sector tradicional, un sector conservador, un sector que sin ningún tipo de tapujos había fomentado el golpe militar y que una vez asumida la Junta Militar, la primera Junta Militar, y consagrado a Jorge Videla como presidente de la Nación, apoyó sin ningún tipo de condicionamientos el accionar de la dictadura militar en su aspecto incluso más terrible, que es la represión, el terrorismo de Estado, la represión clandestina, los centros clandestinos de tortura, la desaparición de las personas. Y otra iglesia a la cual pertenecían los parotinos, una iglesia que fue perseguida porque justamente esta prédica social, esta inclinación por los más necesitados, era justamente no solamente mal vista por la dictadura militar, sino también era pésimamente mal vista por la jerarquía, por la mayoría de la jerarquía católica en Argentina. Mi libro entonces es esencialmente la narración de este suceso, el asesinato de los parotinos, marcar estas circunstancias políticas, recordar que en aquel momento, durante los últimos años de la década del 60 y principios de los años 70, existió en el país un poderoso movimiento de curas, conocidos como curas del tercer mundo o curas tercermundistas, cuya figura emblemática fue el padre Mujica, asesinado en el año 1974 por grupos de ultraderecha. Ese movimiento había tenido una enorme influencia en el conjunto de la Grey Católica Argentina. Sus documentos fundacionales, sus documentos frente a la realidad política argentina habían sido firmados por una gran cantidad de sacerdotes, incluso por no menos de 6 o 7 obispos en distintas circunstancias. Y la dictadura y la represión obviamente elige como uno de sus blancos justamente a este sector. Por lo tanto, no es sorprendente, a nadie le puede sorprender que junto con los parotinos son secuestrados y en muchos casos asesinados otros sacerdotes, otros miembros laicos del catolicismo, e incluso, como ustedes también lo saben, hasta hoy en día se sigue discutiendo cuáles fueron las circunstancias del asesinato del obispo de La Rioja, Monseñor Angeleri, cuya muerte sucede un mes exactamente después del asesinato de los parotinos, el 4 de agosto de 1976. Ese es mi libro, la historia de mi libro. El libro fue publicado en 1989 y la segunda historia, que es la que de alguna manera es el eje central de este encuentro, se corresponde con lo que se inicia más o menos 2 años después, que es una querella presentada por quien fue el juez que tuvo a su cargo la investigación de este horrible hecho durante la dictadura militar, años 1976 y 1977, el doctor Guillermo Rivadora, quien considera, con un brevísimo párrafo de mi libro, un párrafo, ¿lo podemos dar? Un brevísimo párrafo de apenas 20 líneas,
constituía una acusación de haber sido un cómplice del asesinato de los palotinos, de no haber cumplido con su deber de funcionario público. El párrafo dice lo siguiente: el juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes, acopió los partes policiales con las primeras informaciones. Bueno, acabamos de escuchar el primer parte policial. Solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las focas judiciales conduce a una primera pregunta. ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue en general condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto. Ese es el párrafo que originó la querella, que comenzó allá a fines del año 1991. Digo, quizás voy a remarcar algunas fechas, ¿cierto?, para mostrar, digamos, uno de los aspectos más importantes quizás de la resolución de la Corte Interamericana, que han sido los plazos en los cuales se desarrolló este largo conflicto judicial. Estamos hablando entonces de fines de 1991. Se acaba de decir acá en la lectura que la decisión de la Corte Interamericana tiene fecha 2 de mayo de 2008, así que cualquiera de ustedes podría hacer rápidamente la cuenta sobre el lapso de tiempo que ha llevado este conflicto judicial en el cual el acusado fui yo. Lo cierto es que comienza la querella en el año 1995, en el mes de octubre, si no me equivoco, sale el primer fallo, el fallo de primera instancia, que es firmado por la jueza Ángela Braidot, que me encuentra culpable del delito de injurias, condenándome a 1 año de prisión en suspenso y a pagarle un monto de 20.000 pesos dólares. Recordemos que en aquel momento estaba todavía vigente el famoso 1 a 1, pagarle en carácter de indemnización por los daños que yo supuestamente le había infligido al juez Rivarola por haber escrito esto, 20.000 pesos como resarcimiento. Este fallo es de 1995. La defensa, durante este periodo, mi defensa estuvo a cargo de la doctora Alicia Oliveira. Cuento esto porque, bueno, tiene que ver obviamente con mi oficio, mi profesión, la de periodista. El asesoramiento legal, la defensa estuvo a cargo de la doctora Oliveira, que era en aquel momento la abogada designada por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es el sindicato nuestro en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, para defender a los periodistas que eran acusados, como en mi caso, de causas de orden penal o de orden civil. Se emprende rápidamente la apelación y en el lapso del año siguiente, es decir, prácticamente un año después, estamos hablando de noviembre del año 96, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal, de la cual el doctor Elber, que tenemos aquí con nosotros, era uno de los 3 miembros, resuelve por unanimidad considerarme, es decir, revocar el fallo condenatorio, considerándome inocente. Creo que luego le pediría, obviamente, creo que lo va a hacer. Es muy interesante las consideraciones que realiza el doctor Elber en la fundamentación de ese fallo, donde avanza sobre un tema que resulta muy interesante, creo, para todos los ciudadanos argentinos, que es una revisión, una crítica sobre la actuación de la justicia, de la magistratura, durante los 7 largos años de la dictadura militar. No voy a abundar en esto, pero claramente el doctor Elber
más allá de algunas coincidencias con lo que yo dije, lo que acabo de leer, él avanza y entiende que efectivamente lo que yo intenté hacer era en coincidencia con una crítica justa, una crítica valiosa en un sentido, sobre la actuación de la justicia en aquellos años, el periodo de 1976 a 1983, en cuyo marco se produjo el asesinato de los palatinos y en cuyo marco se produjo la actuación del doctor Rivarola. Esto es fines del año 96. El doctor Rivarola presentó un recurso extraordinario que fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego de un trámite que llevó también bastante tiempo. En diciembre del año 1998, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió revocar la absolución dictada por la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones y ordenó la vuelta del caso a la Cámara con precisas instrucciones de condenarme, entendiendo que, bueno, hay una serie de consideraciones que también voy a pedirle a los juristas que nos cuenten de mejor manera, porque en realidad yo siempre, una de las cosas que siempre tuve duda es cuáles fueron las críticas reales que la Corte Suprema realizó al fallo emanado de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones. Sí les puedo contar un aspecto que sí me parece interesante desde el punto de vista jurídico. La Corte Suprema, entre los argumentos que tiene para revocar la absolución, dice que yo omití un hecho fundamental, y es que el doctor Rivarola, en varias ocasiones, cuando fue el juez a cargo de la investigación, había negado el sobreseimiento de la causa, es decir, interrumpir la investigación. Esto ha sido un argumento muy fuerte que aparece en las fundamentaciones del fallo de la Corte por el cual revocó la absolución. ¿Se entiende de qué estoy hablando? La Corte Suprema dice que en mi libro yo omití expresamente decir que el juez Rivarola se había negado, había rechazado los pedidos del fiscal a cargo de la causa, que era el doctor Julio César Estracera, bastante conocido por todos por su actuación en el juicio de las juntas, y que por lo tanto esa omisión constituía una evidencia evidente de la intención de deshonrarlo. Craso error. Digamos, acá te traje 2 ejemplares del libro, digo, si alguno tiene ganas de corroborarlo lo puede hacer. En el mismo capítulo, que es muy breve, sobre la actuación del juez Rivarola, se dice claramente que el doctor Rivarola recibió 2 pedidos de Julio César Estracera para interrumpir la investigación, pero que finalmente, en el mes de octubre del año 1977, con el tercer pedido del fiscal, hace lugar al sobreseimiento provisional. Por lo cual, uno de los argumentos fundamentales por los cuales la Corte Suprema encontró un mérito para condenarme por haber sido negligente, por actuar manifiestamente de manera injuriosa y calumniosa respecto a Rivarola, ni siquiera era cierto. De todas maneras, alguien me dijo, en alguna de las tantas charlas que hemos dado a lo largo de estos 17, 18 años, que ni siquiera el argumento, si yo no lo hubiera hecho, si yo no hubiera escrito tal cosa, tampoco era un argumento suficiente como para condenarme, ¿cierto? Porque yo no tengo ninguna obligación, ¿cierto?, de contar, ¿cierto?, la historia, ¿cierto?, de acuerdo a los requerimientos, exigencias, óptica o visión de un magistrado. Yo debo tener la libertad para hacerlo de acuerdo a mi libre conciencia, siempre y cuando no cometa un delito, cosa que yo en ningún momento entendí que lo estaba haciendo. Cuando se revoca la absolución, finalmente en abril del año 1999, sigue corriendo el tiempo, la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones, que estaba constituida en ese momento por 2 magistrados, los doctores Barbarosh y Jerome, haciendo lugar obviamente a los criterios sustentados por la Corte Suprema, confirma mi condena, ¿cierto?, a 1 año de prisión, a pagarle la indemnización a la cual ya me hice referencia, y luego quedó abierta la única posibilidad, ¿cierto?, para mí, que era llegar, como había llegado el juez Rivarola en su momento a la Corte Suprema,
en recurso extraordinario a la Corte, trámite que finalmente fue rechazado por la Corte, por la mayoría de la Corte Suprema. En ese momento 6 de los 9 magistrados rechazaron, consideraron a mí el recurso extraordinario para llevar este caso a la Corte Suprema. Con lo cual se inicia la segunda etapa de este largo litigio, que es la etapa que podemos denominar internacional, o la etapa fuera de la frontera de la Argentina, que estuvo a cargo, mi representación, de un grupo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales. No sé si todos saben lo que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Simplemente, para quienes no lo sepan, diré que es una organización que surgió en plena dictadura militar con el objetivo de encarar desde el punto de vista jurídico la defensa de las víctimas de la dictadura militar. Uno de sus fundadores, de sus pioneros, fue el doctor Emilio Fermín Miñone, y esta entidad obviamente ha seguido existiendo, existe hasta hoy en día, y ha ampliado considerablemente su radio de actividad, siempre desde el punto de vista jurídico, pero ya no solamente, ¿cierto?, en el campo de los graves delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, sino toda una serie de casos que tienen que ver con lo social, por ejemplo, casos de gatillo fácil, etcétera, etcétera. El CELS llevó este caso en representación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto fue allá a principios del año 2000. Les cuento dos cosas, porque obviamente esto será seguramente motivo de mayores explicaciones por quienes me acompañan. Se puede llegar a una instancia de tipo internacional como es el Sistema Interamericano porque estaban cumplidos dos requisitos fundamentales. Por un lado, no existía ya ninguna instancia en el orden nacional a la cual apelar para poder obtener justicia, por lo que acabo de contarles. En segundo lugar, porque el derecho que entendíamos que había sido violado es un derecho fundamental que está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, que es el nombre común con el cual se conoce la Convención Americana de Derechos Humanos, que se llama Costa Rica porque fue firmada en ese lugar. Cumplidos estos dos requisitos, el de la violación de un derecho fundamental, obviamente el de libertad de expresión, libertad de prensa y bueno, todas las distintas maneras en las cuales se lo conoce, el CELS realizó una presentación y bueno, y ahí también hubo un largo periodo, digamos, de trámites, etc. Yo no voy a darle los detalles, pero lo fundamental es que hacia el año 2006, hacia mediados del año 2006, la primera instancia del sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es Washington, primero declaró admisible este caso, es decir, por haber cumplido esos dos requisitos de los cuales hice referencia, y en segundo lugar, ya en el año 2006, se pronunció sobre el fondo de la cuestión, considerando que el Estado argentino había violado el Pacto de San José de Costa Rica en dos aspectos fundamentales, o por lo menos en uno. Vamos a ver, el artículo 13, que se consagra obviamente libertad de expresión, y no recuerdo yo, y en todo caso Andrea me corregirá, si también ya se había expedido sobre el artículo 8.1, que es el que habla de que este tipo de litigios deben tener un plazo razonable, porque el solo hecho de un plazo tan largo, tan prolongado, ¿cierto?, constituye un perjuicio, un daño concreto, material, para quien es el querellado, en este caso yo, por haber escrito el libro. A partir de la decisión de la Comisión Interamericana se abrió la última etapa. El Estado argentino en aquel momento manifestó su voluntad de respetar los criterios y de cumplir con los criterios de la Comisión Interamericana, pidió un plazo para poder cumplir, porque la Comisión Interamericana lo que de alguna manera estaba anticipando el Estado argentino, que debía aplicar este criterio, ¿cierto?, para revertir la situación judicial, es decir, aquella persona que había sido condenada por la justicia argentina considerando autor de un crimen, el crimen de haber calumniado a un juez de la nación, debía ser revertido. El Estado argentino, si bien manifestó esa voluntad, no cumplió con los plazos establecidos por la Comisión Interamericana,
y hacia el año 2007, comienzos del año 2007, el caso fue elevado por la propia Comisión Interamericana a la instancia superior del sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es San José de Costa Rica. En octubre de 2007 tuvimos una audiencia que se realizó en la ciudad de Bogotá, donde la Corte trató algunos de los casos que tenían en aquel momento en sus manos, entre ellos el mío, y se me dio la oportunidad de brindar un testimonio donde conté, bueno, parte de lo que les acabo de contar y muchos otros detalles. Llegamos a esa audiencia en Bogotá en octubre de 2008 con un pronunciamiento y un acuerdo con el Estado argentino, donde el Estado argentino reconocía su responsabilidad de violación de derechos y manifestaba claramente su voluntad por reparar todos los daños infligidos, y por un aspecto sobre el cual voy a hacer un poquito más extenso, que es el siguiente. Cuando empezó toda esta historia, ahora reitero, 1991, yo jamás intuía en aquel momento que este caso podría convertirse de alguna manera en un factor para la revisión de leyes de la Argentina. Jamás lo intuí. En aquel momento lo único que quería era, como lo dije públicamente, salvar el pellejo, es decir, no terminar siendo, como lo fui, un reo, ¿cierto? Un criminal. Con el paso del tiempo, y a medida que el caso iba tomando conocimiento público, y eso provocaba de alguna manera la reacción y el pronunciamiento de diversos sectores, entendí, y esta fue la orientación con la cual asumió la defensa del Centro de Estudios Legales y Sociales, que el caso podía servir para obtener una reforma del sistema legal, del sistema penal, de manera tal de que este tipo de situaciones como las que yo sufrí no se reiteraran, no se repitieran. Por eso, cuando el 2 de mayo del año pasado la Corte Interamericana finalmente se pronuncia, y supongo que todos lo conocen acá, pero lo voy a reiterar, resoluciones que son de carácter obligatorio para el Estado argentino, revierte absolutamente todas las consecuencias de orden personal de las cuales fui víctima en este larguísimo proceso judicial. La Corte ordena la anulación de la condena penal, ordena un resarcimiento de orden económico por los daños de tipo material e inmaterial de que fui objeto, ordena al Estado argentino que realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la violación de derechos fundamentales, ordena al Estado argentino la publicación de una solicitada, es decir, de un texto completo en un medio de comunicación de máxima difusión para que se conozca este fallo. Y acá aparece la cuestión que excede absolutamente el plano personal, a la cual me refería recién. Y ordena a su vez la modificación del sistema argentino para que este tipo de situaciones no se reitere. Con lo cual, lo fundamental, y esto lo explicarán de mucho mejor manera que me acompañan, ordena tipificar los delitos de calumnias e injurias, artículos 109 y 110 del Código Penal, de manera tal que su tipificación sea clara y no se lesione el principio de legalidad, es decir, el principio a partir del cual las personas, si saben claramente cuáles son las conductas que son ilegales, puedan adecuar su comportamiento para no ser castigados por violar las leyes. La Corte entiende que en su actual redacción, estos dos artículos, más otros derivados, vulneran el principio de legalidad. Es decir, las personas difícilmente pueden adecuar su comportamiento porque la manera en la cual están redactados, la manera en la cual están presentados, pueden servir para muchas cosas, como claramente expresa el caso de los 17 años de litigio judicial en los cuales tratamos de librar una batalla cuyas consecuencias al principio absolutamente ignoraba, y que hoy, con cierto orgullo, no soy una persona pedante ni soberbia, pero con cierto orgullo puedo decirles a ustedes que afortunadamente este caso probablemente sirva para establecer en Argentina
un nivel de protección para la actividad periodística y en general para las opiniones de cualquier ciudadano, un nivel de garantía, un nivel de protección mucho mayor del que existía. Sabemos que no logramos todo lo que queríamos, porque el CES en su momento planteó claramente ante la Corte Interamericana, ante la Comisión de la Corte Interamericana, un criterio que yo entiendo que es el de máxima, que es la eliminación absoluta del fuero penal para este tipo de delitos. Delitos donde están involucradas críticas a personalidades y a funcionarios públicos, críticas que se consideran elementos esenciales para el debate democrático que debe caracterizar a cualquier sociedad moderna. El CES planteó eso, la eliminación absoluta. La Corte, en sus consideraciones, sin embargo, y esto me gustaría luego que lo expliquen mejor, considera todavía, y esto es quizás el punto débil de la resolución de la Corte, que el fuero penal sigue siendo adecuado todavía para discutir, debatir y sancionar, si existe tal cosa, conductas como las supuestas faltas contra el honor de las personas. Este es el resumen del caso. Dije que, pero sin soberbia, pero con mucho orgullo, creo que esa batalla judicial de 17 años, de casi 18 años, es importante, por eso estamos acá, por eso queremos debatir, por eso queremos que la gente lo conozca. Sabemos que todavía todo no está logrado, lamentablemente todavía el Estado argentino no ha librado los recursos, los objetivos para que esa reforma del sistema legal sea sancionada. Luego la doctora Pochac seguramente les va a contar en qué situación se encuentra este debate que tiene principio de Estado parlamentario. Sin embargo, entiendo yo que hemos avanzado un montón. He tenido la oportunidad de leer en los últimos meses 2 o 3 fallos decididos por jueces del interior del país, donde, tomando en cuenta los criterios establecidos por la Corte Interamericana en mi caso, han decidido no juzgar a personas que han sido querelladas por delitos vinculados a los artículos 109 y 110 en casos de debate público de ideas, ¿cierto? Donde están involucrados funcionarios públicos o personalidades reconocidas. Por lo tanto, ya ese solo hecho, este avance, este inicio, para mí es un enorme orgullo, porque estos 17 años de lucha, en los cuales afortunadamente estuve acompañado por gente extraordinaria, creo que no han sido en vano. Más allá de los sufrimientos, sobre los cuales no voy a abundar, pues no tiene sentido, más allá de los sinsabores, más allá de los momentos malos que uno ha atravesado, haber arribado a esta situación para mí constituye una enorme satisfacción. Y lo digo sin ningún tipo de contemplaciones. Una enorme satisfacción es porque entiendo que finalmente, si esto sirve para que en Argentina avance en los términos de las garantías para el conjunto de la ciudadanía, entonces estos 17 años, esta lucha de ninguna manera fue en vano. Gracias. Que no es sencillo, es una tarea terriblemente delicada, donde, para decirlo gráficamente, uno tiene un bisturí en la mano y está metiéndolo dentro de un encéfalo con mucha frecuencia. Así que la posibilidad de que un error de uno, que si a uno le tiembla el pulso, provoque daños realmente muy severos, es algo que está al orden del día. Los psicoanalistas y los cirujanos utilizan medios de defensa psíquica, que es mantenerse lo más alejado posible de la materia que están manipulando. Entonces los cirujanos son famosos porque las operaciones más difíciles se las pasan contando cuentos verdes. Y los psicoanalistas tienen que hacerse psicoanalizar para descargar muchas de las tensiones que asimilan en la terapia con sus pacientes. Yo elaboré una terapia rústica en defensa personal, que fue siempre tratar de ignorar lo más posible de las circunstancias personales de las personas a las que me tocaba juzgar. Y aparte de la antipatía natural que puedo poseer, esto potenció mi antipatía
porque trataba de tener las menores relaciones sociales posibles, sobre todo cuando me tocó ser juez en círculos pequeños. Imagínense lo que es ser juez en La Plata, por ejemplo, en una ciudad más chica, donde el anonimato prácticamente no existe y uno se puede cruzar en la calle con la persona que está juzgando. ¿Cómo hace uno para mantenerse objetivo? ¿Cómo hace uno para no contaminarse con las antipatías y las simpatías que el accionar de cualquier persona en la vida social le puede despertar? Bueno, mi mecanismo es ese, el de transformar al judiciable en un nombre anónimo que no quería decir nada. Bueno, por eso haber podido salir de aquella situación, el hecho de haberme retirado ya de la justicia y poder hablar con total libertad, hacen que esta posibilidad para mí sea muy especial. Es una especie de catarsis histórica, ideológica, jurídica. Y bueno, para mí ha sido un gran honor que la Corte Interamericana de Derechos Humanos me cite un párrafo de mi voto y que eso haya contribuido a la feliz y justa solución de este caso. Pero, como les decía recién, no siempre uno tiene esta clase de oportunidades. En el caso de Kimmel, yo sabía que el día que lo encontrara me iba a sentir bien, y probablemente él también, porque la decisión en mi caso fue favorable. Pero imagínense ustedes que en cada causa judicial que se resuelve, uno sabe que el 50% de lo que uno resuelve va a causar disgusto al 50% de los contendientes. O sea, uno va a estar contento y otro va a estar descontento. Esto es inevitable. En el caso Kimmel, la situación para mí era sumamente delicada por cuanto yo iba a intervenir en una decisión, yo y mis dos colegas y yo, en una decisión que involucraba a un colega en ejercicio, en la misma Cámara en la que nosotros estábamos actuando, que demandaba al señor Kimmel. Por cierto, los jueces en circunstancias similares tienen la opción de decir que se excusan y que no intervienen porque se sienten anímicos o afectivamente comprometidos. Nosotros visitamos al doctor Rivarola y le dijimos si él quería que hagamos uso de ese recurso o si nos dejaba libertad de acción y de decisión. Él aceptó que tuviéramos libertad de decisión, con lo cual nos concentramos plenamente en el caso. Este breve anecdotario me trae a la memoria un caso muy divertido para que ustedes vean, traten de ponerse en la posición de un juez. En una oportunidad visito la cárcel de Villa Devoto, donde los presos que son estudiantes universitarios hacen un acto. En un momento dado se me abrió un interno y me dice: hola doctor, ¿cómo le va? Bien. ¿Sabe quién soy yo? No, yo soy fulano. Ah, qué bien. Sí, si no se acuerda de mí, usted me condenó. Bueno, imagínense cómo me sentí yo en ese momento, porque ese señor estaba ahí gracias a mí. Y le digo: bueno, me imagino que usted no se sentirá bien. No, todo lo contrario, yo le agradezco mucho. Me agradece que yo le... Sí, doctor, porque usted me sacó 3 calificantes que si hubieran quedado no sabe la cantidad de años que me hubieran tocado. Este es el único caso que puedo estar donde alguien a quien perjudiqué objetivamente con mi decisión estaba contento. Seguramente es que no ha de haber otro. De modo tal que vean ustedes por los avatares que pasa el hecho de juzgar. Es una actividad muy delicada, puede ser insalubre y tiene un alto nivel de compromiso. Ahora bien, existe un mito según el cual los jueces deciden objetivamente. Los jueces, se dice, solo se expresan por sus sentencias, son objetivos y lo único que hacen es ser intérpretes de la ley. Esto parece colocar a los jueces en un plano celestial, absolutamente impoluto y puro, y esto es una gran falacia. El juez, como cualquiera que se mueva en el campo de las ciencias sociales,
no puede tener objetividad. Y por cierto, consciente o inconscientemente expresamos en los fallos mucho de lo que sentimos, profesamos y de lo cual estamos convencidos. En la causa Kimmel, y yo ahora paso a un breve análisis de algunos aspectos de mi voto, se daba el caso de que el señor Kimmel era acusado de haber ofendido en su honor a un juez de la nación. Es complicado entrar en detalles de cómo se analiza el delito de injuria y cómo se analiza el de calumnia, pero básicamente el colega que votó en primer lugar había hecho un análisis de los aspectos objetivos y subjetivos del caso y llegaba a la conclusión de que no había un ultraje, de que en el contexto del escrito no era posible encontrar una intención maliciosa, es decir, de la simple lectura del párrafo que el señor Kimmel acaba de hacer, no surgía para ninguno de nosotros tres en ese momento esa malsana intención de dañar a alguien con una crítica, que por cierto no siempre es fácil de distinguir, y no es casual que la Corte Interamericana haya dicho que estos tipos penales tienen que ser precisados con mucha más claridad, porque decir aquel que de cualquier modo ofendiera en su honra o honor a otra persona, bla, bla, bla. Bueno, puede haber 150 millones de formas en la casuística de ofender con una opinión. Por lo tanto, analizar por qué no existe tal opinión entra en un campo donde obviamente se pone en juego la visión ética particular de cada persona. Y fíjense que en ese momento yo digo en el voto que si yo llegara a votar, hubiese llegado a votar en contra del señor Kimmel, probablemente muchos medios de prensa, especialmente, iban a decir que lo mío era una actitud corporativa, porque yo estaba tratando de favorecer a un colega agrandando el tema del honor de los jueces, impedir la libertad de prensa. Yo era consciente de eso. Y si yo hubiera considerado en ese caso que el señor Kimmel había incurrido realmente en una intención dañosa, seguramente que hubiera votado para que se confirme el fallo. Pero esto, bueno, es motivo de especulación personal mía y, por cierto, yo no puedo dar prueba de que yo hubiera actuado de ese modo. Yo decía en el fallo mío que todo lo que Kimmel expresa no podía ser analizado semióticamente, que lo que Kimmel dice no se debe valorar solamente palabra por palabra para ver sumando palabras que da, sino en un contexto histórico. Y ese contexto histórico necesariamente tenía que ser retroactivo. Este es el grave problema de la justicia penal. La justicia penal no juzga cosas que pueden llegar a acontecer, sino cosas que ya acontecieron. Y por lo tanto son cosas que siempre están en un contexto histórico y social determinado que ya pasó. Y esto obliga a reconstruir qué es lo que pasó. Y por cierto, la objetividad de los seres humanos tiene muchas falencias que pueden hacer que un fallo se equivoque muy feo. Entonces, cuando yo me puse a valorar el contenido retroactivo, histórico, de lo que el señor Kimmel había dicho, dije lo siguiente. Yo analizo el párrafo respecto al asesinato de los religiosos. ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? Frase del autor. Y yo digo que esa pregunta se inserta con toda evidencia en una evaluación política genérica sobre ese crimen. Y paso a analizar qué posibilidades tenían los jueces en ese momento histórico de llegar al fin, a la verdad, con una investigación. Y dije lo siguiente: la actuación de los jueces durante la dictadura fue en general condescendiente, cuando no cómplice
de la represión dictatorial. Se trata de una generalización que por mi parte me siento inclinado a admitir desde una asumida visión autocrítica de la justicia y su desempeño a partir del golpe de Estado de 1976. Esa quiebra violenta del orden jurídico consintió un poder judicial comprometido en carácter de institución legitimante esencial del estado de excepción. Pero a pesar de que jugaba un rol legitimante la justicia, no tenía eficacia suficiente como para cuestionar o limitar el implacable terrorismo de Estado impuesto. Lo que sigue es muy doloroso para mí porque, bueno, yo sostuve de que a raíz de esta falta total de libertad para investigar, era poco menos que imposible, salvo que un juez se quisiera suicidar, que citara a declarar al jefe del tercer cuerpo de ejército o al jefe de la Policía Federal y le exigiera que diga cuáles de sus hombres habían intervenido en ese operativo. Hacer una cosa así implicaba que al día siguiente ese juez desaparecía. De modo tal que teníamos dos problemas quienes éramos jueces en esa etapa. Yo tuve la relativa suerte de ser juez de provincia, en la provincia de Entre Ríos. Yo era juez de instrucción cuando me sorprendió el golpe militar. Pero en todo momento fui consciente de que estábamos totalmente limitados para actuar. Y lo más grave es que para poder permanecer en nuestros cargos, se nos obligó a jurar por el acta de reconstrucción nacional, o no sé cómo era que se llamaba, que pasa a ser un documento supraconstitucional. Nosotros habíamos prestado juramento por la Constitución argentina y se nos obliga, so pena de ser inmediatamente cesanteados, a jurar por el acta del gobierno militar. Con lo cual, estábamos juramentados hacia el gobierno militar. En mi caso particular, en mi vida privada, esto fue un estado de necesidad. Mi sueldo era en esa época poco menos que simbólico y yo estaba en una mala posición económica, de modo tal que mi sueldo era indispensable para la subsistencia. Yo tuve la gran suerte de que en muy poco tiempo obtuve una beca en Alemania y me fui del país y creí que no iba a volver más. Pero me fui perfectamente consciente de todo lo que estaba pasando en el país y de la imposibilidad que tenían los jueces de llevar este tipo de investigaciones hasta las últimas consecuencias sin pagarlo con la vida o con la libertad. Acá se presenta un problema ético que es digno de un libro que alguno tendrá que escribir alguna vez, y es qué se hace en estas situaciones. Porque lo que se decía en Buenos Aires era, y esto ocurrió en todos los estratos sociales que salvaron la vida y pudieron seguir de alguna manera actuando formalmente, es mejor que queden los que estaban antes que los militares pongan a gente de ellos. Estos jueces, aunque hayan jurado por el proceso, o estos funcionarios, o estos empleados, por lo menos van a tener conciencia, van a tratar de hacer el menor daño posible y en su caso salvar a algunas personas. De hecho, hubo jueces heroicos que hicieron lugar a habeas corpus y que pidieron medidas y que progresaron en algunas investigaciones. Pero uno al juzgar históricamente esto no puede ponerse en el rol del héroe y decir todos tienen que ser Superman, todos tienen que ser héroes. Lo que ocurrió después, bueno, yo cuando hice esta autocrítica diciendo que los miembros del Poder Judicial habíamos convalidado de hecho la dictadura y que teníamos que decir algo sobre esto, pensé que iba a desatar una gran conmoción y que en el ámbito judicial iba a haber muchísimas voces que se iban a levantar o para refutarme o para respaldarme. Y no ocurrió absolutamente nada. Estábamos en pleno menemismo. En ese momento la noticia del fallo Kimmel es ocultada de inmediato por una demanda de la señora Yoma contra el presidente que se llevó todas las carteleras y de este tema no se habló más. Y por supuesto se llega a un fallo miserable de la Corte Suprema adicta a ese gobierno.
Yo considero que ese fallo de la Corte, que revocó, no porque haya revocado nuestro fallo, sino por sus argumentos, por su intencionalidad y por otros trasfondos que llegaron a mis oídos, era un fallo miserable. Y me alegro inmensamente de que la Corte Interamericana haya reparado en gran medida el daño que se causó a un ciudadano y a lo que ese ciudadano expresa con su investigación y con su pensamiento. Yo quería decir que me duele que esa autocrítica judicial no haya llegado nunca, pero mucho más me duele que el gobierno de Alfonsín, recién instalado, el Congreso recién instalado, aprueba una serie de modificaciones al Código Penal, que todavía están en vigencia, en las cuales suprime agravantes y tipos penales que había incorporado la dictadura militar, pero incorpora el Código Penal en el artículo 277 bis, que todavía está, cuya fórmula empieza así. Bueno, dice que van a ser reprimidos por un delito contra el orden público y el orden constitucional aquellos que cuando se produzca un golpe de Estado acepten colaborar continuando en funciones o asumiéndolas con las autoridades de facto en alguno de los siguientes cargos. Y viene una lista enorme de cargos que empieza con los cargos del Ejecutivo, los legislativos, y cuando llega al Poder Judicial se limita a los miembros del Ministerio Público y no se menciona a los jueces. Y esa, para mí, es la ley de amnistía para el Poder Judicial del proceso, para que se haya logrado impedir una evaluación de lo actuado durante todo ese periodo y que la justicia fuera puesta bajo la lupa de la democracia, bajo la lupa de la garantía de los derechos humanos. Y vean ustedes qué ironía. El señor Kimmel citaba al señor Estracera. La imagen que tenemos del señor Estracera es que es el acusador frente a las juntas militares. Y él, así como lo fui yo, era un funcionario dentro de o bajo la dictadura militar. Y varios de los camaristas que juzgan a esa junta habían sido camaristas dentro del proceso militar. Entonces vean ustedes qué difícil, qué complejo es hacer un corte ético, un corte histórico y un corte político en estas entremezcladas situaciones en las que nuestra desdichada historia nos comprometió. Yo sigo pensando que en algún momento vamos a tener que escribir el libro y la investigación que nos permita decir quién fue quién en el Poder Judicial de la Argentina entre 1976 y 1983. Pero lo que yo quisiera también es que el Congreso se despabile y derogue ya este artículo 277 bis, como está redactado hoy en día, y lo reemplace por otro que incluya todos los estamentos del Poder Judicial argentino. Me parece que sería un verdadero acto de justicia. Y para que ustedes se den una idea de lo difícil que es esta cuestión, hay un dato sumamente dramático, que es que ningún juez alemán fue condenado por el Tribunal de Nuremberg, ni por ningún tribunal posterior. Se consideró que los jueces habían acatado el orden constitucional del Tercer Reich. Y hubo jueces que firmaron sentencias de muerte contra un adolescente que había robado una lata de betún o una lata de picadillo. Se dictaron 5.000 sentencias de muerte de este porte durante el Tercer Reich. Y, para colmo de males, pasados unos años, de 1945, muchos de esos jueces fueron reincorporados al sistema judicial alemán y pudieron jubilarse pacíficamente como buenos ciudadanos democráticos después de todo lo que habían hecho, que era iniciar la audiencia haciendo el saludo a la romana y gritando Heil Hitler. Por suerte lo nuestro, comparado con eso, es de muchísima menor gravedad. Pero creo que la discusión de este caso es una magnífica oportunidad para que sigamos haciendo memoria histórica. Muchas gracias. Trabajadores de prensa de Buenos Aires había armado todo un equipo de abogados para hacer frente
a las demandas contra periodistas, como si fuera normal que la labor del periodista requiriera este tipo de servicio por parte de un sindicato, ¿no? Lo era en esa época por la cantidad de periodistas que estaban siendo sometidos a la justicia por lo que decían o dejaban de decir. Entonces, se entendió que el caso de Eduardo era un caso paradigmático para dar una discusión en general, no solo defender a Eduardo, sino motivar alguna reforma general que evitara que casos como este ocurrieran. Y era un caso emblemático, como siempre decimos en estos espacios, lo dijimos ante la Comisión, lo dijimos ante la Corte Interamericana. Eduardo fue el único condenado por la masacre de los palotinos. La única persona condenada por esa masacre fue el periodista que relató los hechos, que contó la verdad, ¿no? Ahora tenemos que cambiar esta frase y tenemos que decir que son dos los condenados, Eduardo y el Estado argentino ante la Corte Interamericana. Los dos condenados por este caso fueron el periodista que lo investigó y el Estado que condenó al periodista.